Hoy estoy francamente indignado y quiero compartir mi indignación con todos ustedes. Estoy muy cabreado. Y ustedes dirán, ¿más de lo habitual? Pues sí, más de lo habitual. Estoy absolutamente ciego de ira. Y no es la mejor carta de presentación para iniciar estos campanazos. Pero les supongo enterados de que ayer el presidente del gobierno, el títere de Puigdemont, el presidente marioneta del delincuente, presentó un libro que ya ni se recatan, un libro que no ha escrito él, que ha escrito una tal Irene Lozano, una señora que escribía libros antes de que Pedro Sánchez existiera como animal político, o como Zoom Politicom, no sé si habrá leído La política de Aristóteles también y algunos otros tratadistas. Digo, doña Irene Lozano le ha escrito y no se ha dado día de fiesta nacional. ¿Por qué? ¿Y a santo de qué? Pero no hemos quedado en que esto tiene que ser lo más parecido ya a Corea del Norte. ¿Por qué el presidente del gobierno presenta un libro con 14 ministros que no tenían otra cosa mejor que hacer? Hay que joderse. 14 ministros allí aplaudiendo como focas al sátrapa. Por cierto, ¿dónde estaban los otros? Joder, ¿dónde estabais? ¿O no os habéis enterado de que el presidente muñequito de Puigdemont presentaba un libro? Es decir, ni estaban todos los ministros, ni se dio día de fiesta nacional. Bueno, al menos se retransmitió en la cuenta oficial de Twitter de Presidencia del Gobierno, desde la Moncloa. Menos mal. Pero lo estamos perdiendo todo en España. No hay principios, no hay valores. Y lo único que tenemos son finales. Esta mañana Irene Lozano, que es la autora del libro, se autoglosaba. Tenía aquí el Twitter, pero se me acaba de ir de la pantalla. Casi mejor para no empezar a hablar en serio. Y decía que era un libro altamente apasionante, interesante, ¿no? Creo que utilizaba algún tipo de calificativo de este jaez para definir, para describir el libro que ella misma ha escrito. Ya van dos. Este es Tierra Firme. El otro era Manual de Resistencia. Creo que son 400 páginas infumables. No son 400 páginas infumables. Ya os he deslizado alguna perla en campanazos anteriores. Y allí estaba lo más granado. Vuelvo a Corea del Norte. El acto de ayer me recordó a esos grandes saraos, a esas grandes manifestaciones de los países comunistas. Como Fidel, tú sabes, chico, la Plaza de la Revolución, 5 horas de discurso con un calor abrasador que se raja las piedras allí en la Plaza de la Revolución de La Habana, y Fidel dando el collazo y todos los cubanos allí congregados sudando como perros. Que nadie interprete que estoy haciendo mofa y befa del pueblo cubano, al contrario. Es mis mejores amigos, no mis mejores amigos, pero tengo muy buenos amigos cubanos, y es increíble que sigan resistiendo ya 7 décadas de tiranía con unos criminales que llevan matándoles de hambre. Lo que quiero decir es que lo de ayer se asemejó a aquellos infumables discursos del criminal en la Plaza de la Revolución, o del Kim Jong-un, lo llamaban el cara hamburguesa, tiene cuentas parodia en Twitter, cuando a los que no lloraban lo suficiente, no manifestaban suficiente duelo, en el funeral de algún familiar o de algún héroe de la revolución, o lo que cojones celebren allí, pues el tipo les enviaba 20 años a galeras o a una cárcel. Ojo con los que fuisteis ayer al acto del sátrapa, no sea que no aplaudierais lo suficiente, tuvieran por allí, igual que cuando la Stasi metía micrófonos hasta en las alcobas de los disidentes, para ver cuando estaban quién de los dos defendía a Erich Honecker un poquito o hablaba un poco menos mal de él. Cuidado que no tuvierais debajo del culo, con perdón, debajo de los asientos aplausómetros, para registrar, para medir la calidad, la intensidad y sobre todo la duración. ¿Cuántos segundos duraban vuestros aplausos? Que en la próxima remodelación os vais, como dicen en mi tierra, a tomar por donde amargan los pepinos. Tierra firme, dice el muñequito de Puigdemont. Tierra firme, la que te va a dar la oposición en cuanto
en cuanto empieces ya, bueno, írsete ya se te ha ido. Vosotros habéis atendido esas risotadas con esa mandíbula que se le está quedando al personaje. No sé si la tierra será firme, la mandíbula la tienes, bueno, en realidad la tienes firme, casi la tienes cada vez más rígida, pues porque no estoy diciendo, cuidado que os veo venir, ¿eh? Cuando digo rígida, quiero decir que cada día se te está, no sé si endureciendo más el temperamento o agriando más el carácter. Tierra firme te la van a dar a ti, te la van a dar los españoles, te la van a seguir dando pues todos los fines de semana salimos a la calle, sea la convocatoria que sea, a chillarte que tus días, tic-tac, 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 están contados. Por cierto, qué lástima ver allí a todos los periodistas palanganeros, babosos del régimen. Digo, no a los que iban a informar, que a esos no les quedan más narices, sino a los grandes popes del periodismo español, que lo siguen siendo desde hace 60 o 70, 80 o 90 años, ir allí a chupar rueda, como ya lo hicieron con Rajoy, como ya lo hicieron con Aznar, como lo hacían con Riverita, cuando, bueno, pues oye, quién sabe, tú vete tú a saber, tal vez quizás, podía hasta llegar a ser, hablo de aquellos tiempos del cuplé del 2016, 2017, hostia, que a lo mejor este tío es presidente del gobierno, ¿no? Tal. Y iban allí también a chupar rueda a los actos de Rivera. Son cortoplacistas, se ve que se están haciendo mayores, porque sí, porque una de dos, o piensan que este va a ser eterno, que ya os dije, por cierto, os agradezco, porque ya creo que supera las 100.000 visualizaciones el campanazo del otro día donde dije, ¿cuánto va a durar esto? Poco, esto va a ser corto. Creo que la incomparable Cristina López Mantas me lo tituló antes de subirlo al día siguiente como vídeo viral, que decimos, como vídeo independiente. Eurico Campano le amarga al figura porque le dice que va a durar poco. O van a chupar rueda, por esa razón o porque estarán recibiendo jugosísimas subvenciones de Moncloa. Para esto hemos quedado, para ser un país corrupto digo, así en general, no me estoy refiriendo a nadie, que reparte subvenciones a amigos y cuya quinta esencia de la corrupción es que un tío se haya comprado la presidencia del gobierno a cambio de una amnistía, de que los jueces vayan a ser dentro de 5 minutos juzgados por los delincuentes. También nos hemos comprado la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, digo, nos hemos comprado en sentido figurado, a saber que les hemos dado a los franceses para que voten a Nadie Calviño. Por cierto, mienten esto que dicen de que en agosto se les ocurrió, se le iluminó tal, pero si ya estaba ella en ello, Ahora es ella la que va a repartir los fondos, no sé si su marido también, ya nos iremos enterando. Y toda esta porquería y toda esta basura informativa, ¿sabéis para qué es? Para que no hablemos, pero vamos a hablar hoy en La Retaguardia a partir de este momento con Ignacio Catalá, diputado del PP de la Asamblea de Madrid, con Carlos García, vicesecretario general del PP del País Vasco, para que no hablemos de la consumación, que hoy se inicia en el Congreso de los Diputados. Hoy comienza a debatirse la ley de amnistía para que Pucci, para que el presidente del gobierno de facto del Reino de España, el presidente del gobierno de España de facto, pueda cuanto antes pasar la frontera por Gerona sin ser molestado. Pues arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana, de este martes 12 de diciembre de 2023, y lo hacemos con nuestro buen amigo Carlos García, vicesecretario general del Partido Popular del País Vasco y concejal de esta formación en Durango. Carlos, ¿cómo estás? Hola, querido Eurico, pues como siempre un placer estar con vosotros. Oye, un placer también para nosotros. Tú no tendrás ningún negro o ninguna negra, y esto no es un insulto. Grandes escritores que en la historia lo han sido, han tenido siempre negros. Ahora que en una red social o en la plaza pública tiempos atrás hayan cogido un megáfono y hayan dicho ¡qué bueno es el libro de don Emilio Zola! Pues hombre, de esto ya menos. Lo digo porque he leído un tuit esta mañana de doña Irene Lozano diciendo que
el libro que firma el presidente del gobierno, oye, que es cojonudísimo, Carlos, que lo tenemos que leer todos. Yo lo he ojeado un poquito, pero el fin de semana que viene que tendré tiempo, me zampo las 400 páginas como, pero vamos, como si no hubieran mañana. Supongo que tú estás deseando hacer lo mismo cuando tengas un par de días de paz, ¿no? A ver qué nos tiene que decir el sátrapa, el figura. Bueno, yo tengo lecturas de otros autores que me agradan bastante más, la verdad, y que intelectualmente van a aportar bastante más. Está claro. Oye, voy a comenzar preguntándote y luego hablamos de un acto que tuvisteis ayer en Durango. Todo esto no es más que un introito un poco gracioso para, bueno, pues para darle a entender al respetable lo que ya sabe, que son fuegos de artificio para que no se hable de que hoy en el Congreso se empieza a debatir, empieza el debate parlamentario de la ley para golfos, digo, de la ley de amnistía para golfos y maleantes, pero solo si son ladrones, delincuentes y golpistas independentistas catalanes. Eso sí, nos distraen, Carlos. Sí, es una lástima que en la sede de la soberanía nacional, quiero recordarlo, que es así, donde reside la soberanía en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales, pues esté tramitando o se vaya a votar o se vaya a impulsar una norma que vulnera la norma fundamental de convivencia, como es la Constitución española, en mi modesto entender y al modesto entender de millones de españoles, porque la amnistía no es otra cuestión más que romper la igualdad de los españoles, romper la unidad de España, romper la separación de poderes, romper la calidad de nuestra democracia y por lo tanto es una muy mala noticia que esa amnistía inicie su andadura, insisto, en donde reside la soberanía nacional de todos los españoles, que precisamente a quienes va a amnistiar es a quienes han querido romperla, rompiendo la convivencia en Cataluña, separando a los catalanes entre sí y a los catalanes del resto de españoles. Por eso es tan grave que esta cuestión salga adelante y desde luego es muy triste y muy mala noticia que tengamos un gobierno de España pues, que está impulsando para mantenerse en el poder este tipo de normas y este tipo de prebendas a graves delincuentes, insisto, condenados por, entre otras cuestiones, corrupción, porque hay partidos dentro de esa amalgama de apoyo a Pedro Sánchez que han llevado tradicionalmente como bandera ir contra la corrupción, de hecho lo usaron como excusa para hacer una moción de censura basada en argumentos falsos respecto a la corrupción contra Mariano Rajoy, contra el Partido Popular, y ahora resulta que van a aprobar una amnistía para suprimir, eliminar, borrar esos delitos, incluidos muchos de corrupción respecto a millones de euros de dinero público utilizados para tratar, además de romper la convivencia en Cataluña, como es lo que han usado y por lo que han sido condenados los separatistas e independentistas catalanes. Por eso es una muy, muy, muy mala noticia. Pues así es una pésima noticia. Antes de hablar del acto que tuvisteis el otro día denunciando el antisemitismo rampante, no solo en el País Vasco, sino en toda España y a nivel mundial, quiero que me cuentes una que es de hoy, porque creo que es a lo que vas a dedicar el resto del día. Hoy, martes 12 de diciembre, vas a cerrar una tienda. A mí me parece mentira que esto siga existiendo. Bueno, le cuento a nuestros espectadores que los etarras, los etarras han llenado Durango de carteles y de pintadas, bueno, pues anunciando la actuación de un payaso etarra, ahora me lo cuentas, adoctrinador de niños en Durango, y digo que te dispones dentro de un rato a cerrar una tienda que han abierto para vender pues toda la mercancía y toda la basura que quieran suministrar esta gentuza. Veo que hay camisetas con logos de los presos de ETA, etcétera, y que están muy rabiosos los etarras en Durango. Cuéntanos esto, Carlos. Pues mirad, el mundo de Batasuna, el mundo de ETA, siempre aprovecha las afluencias de gente para tratar de dar bombo y dar cancha y anunciar sus ideas y sus planteamientos. Y en este caso han utilizado la Feria del Libro de Durango, que es la feria del libro más importante de todo el País Vasco, de todo el norte de España, pues para hacer promoción de sus postulados. Y por lo tanto han utilizado métodos y medios a los que nos tienen acostumbrados, pero que desde luego yo no voy a tolerar. Uno de ellos es llenar Durango de pintadas, pancartas y carteles, ensuciando todas las calles, y están grabados muchos de los miembros de Bildu en concreto,
colocándolos, por lo tanto, yo voy a hacer que se les sancione y además que asuman el costo de la limpieza. Si no lo hacen ellos, habrá que detraer del grupo municipal y de Bildu en el Ayuntamiento de Durango el coste de la limpieza de todos esos cientos de pintadas, de carteles, de pancartas que no tienen ningún rubor en firmar incluso. Ahora bien, como ellos se excusaban en que quién los habrá puesto, nosotros lo firman, pero nosotros no lo hemos puesto. Pues bien, en esta ocasión están grabados, por lo tanto van a tener que pagarlo. Y lo firman además con Bildu, con Sortu, con Ernai, con Harki, con Jardún, con todos los nombres que al final son los mismos. Eso por un lado. Por otro lado, han abierto una tienda de la cual ya he pedido la licencia para interponer la correspondiente denuncia por vender mercancía averiada, por vender basura, porque no se puede calificar de otra manera, en ese comercio, que eran camisetas y merchandising con los logos de los presos de ETA. Camisetas de apoyo a los presos de ETA vendidas en un comercio, en una tienda. Afortunadamente ya se ha cerrado, así que ha durado apenas una semana porque no ha tenido mucho éxito. Pero independientemente de eso, si han estado ejerciendo una labor comercial sin licencia, van a pagar la correspondiente sanción y la correspondiente multa. Y por último, y quizás lo más grave, es que dentro del marco de la campaña de la organización SARE de apoyo a los presos de ETA, no se les ha ocurrido otra cuestión que organizar unos payasos, un espectáculo con payasos para niños pequeños, alabando, apoyando, ensalzando a los asesinos criminales, a los presos de ETA. Algo que me parece gravísimo y que no puede tolerarse de ninguna de las maneras. Y por desgracia para los niños de Durango, por desgracia para Durango, el primer lugar donde han decidido que se haga con público esa actuación del payaso en concreto por Roch ha sido en Durango. Pero digo por desgracia también para ellos porque he interpuesto una denuncia exigiendo en primer lugar que se les apliquen la legislación y que tanto se les procese por un delito de enaltecimiento del terrorismo como por vulnerar la ley de protección contra la infancia, al menor y contra la violencia hacia los menores. Porque desde luego es inaceptable, es intolerable que un payaso haciendo un espectáculo lúdico, festivo, lance mensajes a niños muy pequeños de pobres presos de ETA, los presos a la calle, como si fuesen referentes para esos niños. Eso es algo gravísimo, es un maltrato hacia esos niños, es una violencia psíquica y psicológica hacia esos niños menores que no saben discernir entre el bien y el mal, entre quiénes son asesinos y quiénes son víctimas, respecto a unos individuos que lo único que han hecho es pertenecer a una organización terrorista que ha asesinado a 22 niños como ellos y que en concreto aquí en Durango ha asesinado a 9 personas en el término municipal y otros 4 vecinos de Durango fuera de nuestro municipio. Por lo tanto, alabar y ensalzar de cara a niños pequeños en un ámbito festivo, en un ámbito lúdico, a asesinos criminales es desde luego violencia psíquica, violencia psicológica hacia esos niños que aunque ellos no la perciban, pueden tener graves daños en su desarrollo mental y en su futuro. Y por lo tanto, es un adoctrinamiento inaceptable que no vamos a tolerar de ninguna de las maneras. Insisto, Eurico, esos payasos nos van a empezar a hacer gracia solo cuando desfilen por los juzgados. Ya va siendo hora de que los demócratas y las víctimas del terrorismo nos riamos y que no se rían ellos de nosotros. Está meridianamente claro. Carlos, durante todos estos días habéis celebrado, ponedme como colas las imágenes que tenemos por ahí, que tuvo a bien enviarme mi amigo Carlos García ayer. Habéis celebrado actos, bueno, pues en contra del antisemitismo que se está bueno, enseñoreando estos días de nuestros parques, de nuestras calles, etcétera, y también en contra. Quizás esto sea lo último, lo más reciente. Ahí estáis viendo imágenes, no más dictaduras en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Hispanoamérica, denunciando pues los regímenes marxistas criminales, ese neomarxismo que se está adueñando, bueno, de Venezuela hace ya mucho, de Cuba, que hacía una referencia muy sentida en el campanazo porque tengo grandes amigos cubanos. Bueno, qué deciros de gentes como Boric, el único sitio de donde les han echado a gorrazos, qué envidia, a ver cuándo echamos de aquí a los peronistas también y al socialismo ladrón y socialismo criminal, porque es una ideología criminal, lo ha sido siempre. Digo, el único sitio del que se están escapando de momento es Argentina, Carlos. Pues sí, hemos tenido en Bilbao una protesta, una reclamación, una reivindicación de los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, los bolivianos
que residen aquí en el País Vasco, que tienen especial valor de protestar contra las dictaduras que se padecen en sus países, porque aquí no nos olvidemos que además de Podemos o Sumar, como hay en toda España, también está Bildu, que es otra organización cómplice que se ha apoyado y que apoya esas dictaduras criminales como la de Maduro en Venezuela, como la de Díaz-Canel en Cuba o como la de Ortega en Nicaragua, y por lo tanto tienen mucho valor y mucho mérito los nicaragüenses, los venezolanos, los bolivianos que viviendo aquí en el País Vasco han organizado ese acto denunciando las dictaduras que padecen en sus países y por lo tanto apoyando a sus compatriotas, y como no puede ser de otra manera, quienes amamos y defendemos la democracia, quienes lo hemos dado todo por defenderla aquí en España, en concreto en el País Vasco, ¿cómo no vamos a estar a su lado como si fuesen uno más de los nuestros? Y por eso decía que van a tener siempre todo nuestro apoyo quienes desde esos países hermanos de América defienden la democracia, la libertad y plantan cara a esas dictaduras con valor, como también, insisto, tiene mucho mérito que lo hagan aquí en el País Vasco, y como no puede ser de otra manera, hemos estado con ellos desde el Partido Popular y yo personalmente interviniendo en ese acto, dándoles unas palabras de aliento y de apoyo, no solo en mi nombre, sino me he permitido el lujo de trasladarles el apoyo en nombre de miles y de millones de españoles que estamos con ellos y que estamos a su lado en la defensa de la democracia y de la libertad en sus países. Porque, insisto, la libertad y la democracia hay que defenderlas siempre, porque de lo contrario se pierden. En Venezuela les decían hace años cómo les iba a pasar lo de Cuba. Pues bien, en Venezuela tienen lo de Cuba. En Nicaragua les decían también lo mismo, que les va a pasar lo mismo que en Venezuela y que en Cuba. Y decía mucha gente, no, aquí cómo va a pasar eso. Pasó en Nicaragua. Por lo tanto, esa lucha contra la democracia, contra las dictaduras en los países de Latinoamérica que las padecen también es una lucha por la defensa de nuestra democracia y de nuestras libertades aquí en España. Insisto, por eso he considerado tan importante que estemos con ellos y trasladarles siempre todo nuestro apoyo a estas personas valientes. Así es, y siempre, siempre en vanguardia contra el socialismo, como digo, que es la ideología más extractiva, más cleptómana y más criminal de la historia de la humanidad, y su brazo criminal que es el comunismo. Carlos, es todo un orgullo tener a valientes como tú dando la cara en el País Vasco durante muchos años en el Ayuntamiento de Bilbao. Ahora en Durango, conseguiste tu objetivo por segunda vez además. Es la segunda vez que echas a los etarras, a los batasunos, de un sitio y dices, les voy a echar. Te elige el pueblo y les echas. Y además, también desde tu responsabilidad de la Vicesecretaría General del País Vasco. Leí el otro día, por cierto, una entrevista, enhorabuena a mi querida amiga, a Esther Jaén en The Objective, de Javier de Andrés. Siempre te lo voy a empezar a preguntar a partir de ahora, y esta es la última, no te robo más tiempo que sé que estás liado. Bueno, no ha empezado ni la pre-campaña, pero quedan muy poquitos meses y son unas elecciones en el que el País Vasco se juega su futuro, se juega cosas muy importantes. Pues sí, la verdad es que, por desgracia, nos hemos quedado solos en defender el sentido común y los valores que desde siempre han caracterizado al País Vasco, como es una economía pujante, un empleo pujante, un lugar ideal para invertir, para trabajar, y por desgracia todo eso se está perdiendo porque se están deteriorando de forma increíble toda la situación de la economía y de la industria vasca. Ya no es un lugar ideal para invertir. Muchas empresas se han marchado, otras no vienen, capitales que se pretendían invertir, como por ejemplo Petronor, y ya no lo va a hacer, muchos de nuestros mejores profesionales se están marchando, por lo tanto, de ser una tierra de oportunidades en lo empresarial y en lo laboral, es una cuestión que estamos perdiendo por la mala gestión de los gobiernos y porque quien parecía en el pasado como el partido PNV, que era un partido moderado, un partido de centro derecha, que favorecía estas circunstancias, se ha ido totalmente a la izquierda, a la extrema izquierda, diría yo, acribillando a impuestos, poniendo trabas al desarrollo de las empresas y de la economía y, por lo tanto, también del empleo. Y eso, además, tiene una consecuencia que se están prestando mucho peores servicios, pagando más impuestos. Tenemos una sanidad pública que se ha deteriorado de forma galopante, unas infraestructuras que no han avanzado desde hace años, no acaba de llegar el AVE. Son cuestiones muy graves del día a día de los ciudadanos, de los vascos, que solo el Partido Popular plantea el sentido común y la sensatez para que sean realmente la prioridad, y no como planteaba hace poco el Lehendakari Urkullu, un referéndum de autodeterminación en el País Vasco. Todas esas cuestiones nacionalistas, supremacistas, separatistas, lo único que generan es aún más incertidumbre,
ponen más en tela de juicio el marco de convivencia y el marco y las reglas por las que se rige también la economía, el empleo y las empresas, y por lo tanto lo están perjudicando muy gravemente. Por eso es tan importante estas elecciones, no solo para el Partido Popular como organización y como partido, que todas las encuestas nos dan el subir, con un magnífico candidato como Javier de Andrés, sino creo que debe de ser un punto de inflexión para el País Vasco, que deben de dar su confianza a un partido y a quienes defendemos, como el Partido Popular, quienes defendemos esa sensatez que siempre nos ha caracterizado a los vascos, ese valor por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo, y dejar a un lado esas ensoñaciones nacionalistas y separatistas, esas políticas de izquierdas, de extrema izquierda, diría yo, dentro del bloque sanchista. Ya el PNV se ha camuflado como uno más y que están, insisto, causando gravísimos daños y perjuicios en nuestra sociedad, en nuestra economía y en la calidad de vida de los ciudadanos vascos. Y por último, Eurico, te digo que te tengo que dejar porque en las denuncias que he interpuesto contra los payasos terroristas, los payasos macabros que alaban a los terroristas delante de los niños, una de las medidas cautelares que he solicitado es que no vuelvan a celebrar ningún tipo de actuación delante de niños, y que como medida cautelar se suspendan todas las que tienen programadas, y en ese asunto voy a ponerme ahora mismo para evitar que vuelva a repetirse ese tipo de adoctrinamiento a los menores, alabando y ensalzando como héroes a los asesinos terroristas, a quienes realmente son niños inocentes que no pueden discernir entre el bien y el mal. En definitiva, Eurico, nuestra lucha no cesa, y ha sido un auténtico e inmenso placer estar contigo, con tu audiencia, como siempre. A por ellos. Carlos García, vicesecretario general del Partido Popular del País Vasco. A por ellos y a por todas. Te envío un abrazo. Seguimos hablando en los próximos días. Un abrazo, querido Eurico. Hasta pronto, agur. Agur. Continuamos en la retaguardia. Dejamos ya que vaya a cumplir con su obligación, que es perseguir a todos estos perros, etarras y batasunos, a nuestro buen amigo, a mi buen amigo Carlos García, vicesecretario general del país, del PP del País Vasco. Qué buenos recuerdos, os lo digo siempre, me trae esa tierra a la que conocí muy bien, pero muy bien, en los años de plomo, desde que mi amigo Javier Peón, que se sienta aquí conmigo a veces, estaba junto con Jaime Mayor Oreja. Y eran muy poquitos, cabían en un taxi. Me contaba Javi Peón el otro día, y os lo recuerdo emocionado, cómo él, 24 o 36 horas antes de que mataran a Goyo Ordóñez, estaba reunido con él. Había ido a San Sebastián a verle para consultarle unas cuestiones del ayuntamiento, y al día siguiente pues los perros y los criminales etarras le dispararon vilmente por la espalda y acabaron con su vida. Y tengo mucho gusto en saludar y en ofreceros la conversación que vamos a mantener, porque os va a encantar, pues al héroe que se ha hecho viral en los últimos días en la Asamblea de Madrid, al diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrico? Muy buenos días. Bueno, vamos a ver primero la secuencia, aunque muchos la habéis visto, pero a lo mejor otros se os ha escapado. Vamos a ver la secuencia. Le dio al líder del PSOE, o así que diría un clásico, al señor Lobato, hasta en el cielo de la boca. Y luego la comentamos. Hemos descubierto esta semana que sí que hay un dirigente socialista al que le preocupa la situación de los cercanías. Y es el señor Lobato, ¿no?, que ha dicho que va a trabajar a favor de que los cercanías de las inversiones lleguen. Bueno, pues uno puede pensar que nunca es tarde si la dicha es buena. Aprovechen ustedes que les han quitado la sombra de Mónica García y comiencen a trabajar por primera vez en 5 años por los madrileños, que si acaso en 2027 ustedes estarán ocupando el liderazgo de la oposición. Les deseo suerte en esto. Y señor Lobato, me ha gustado mucho su intervención. Si la ha escrito usted, enhorabuena. Y si se la ha escrito, felicite a quien se la ha escrito. Pero me propongo decirle, sí, ha venido con muchas propuestas, y me propongo decirle que puede ampliar esa lista de propuestas. Por ejemplo, las inversiones en cercanías. Por ejemplo, que no se expolie el Museo del Prado. Por ejemplo, que se repartan equitativamente los fondos europeos. Por ejemplo, que se limpie el cauce de los ríos de Madrid. Por ejemplo, que se modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas sin perjudicar a Madrid. Por ejemplo, que se convoquen plazas de habilitados nacionales para los ayuntamientos de Madrid. Por ejemplo, que se convoquen nuevas plazas de médicos. Por ejemplo, que se mejoren los cuarteles de la Guardia Civil. Por ejemplo, que no se lleven organismos públicos de Administración General del Estado de Madrid. Por ejemplo, que el delegado del Gobierno intervenga con elegancia en los actos públicos. Y ya de paso, también que intervenga con elegancia el ministro de Transporte. Señor consejero, le veo su apuesta y le hago doble o nada. Silencio, por favor. Si el señor Lobato y el ministro de Transportes demuestran que ha habido
un boicot por parte de la administración madrileña, yo también presento mi dimisión, aunque les digo una cosa, el único boicot que se está produciendo ahora mismo en España es el de su partido, a la democracia española y a la Constitución. Muchas gracias. Oye, Ignacio, llevo más de 30 años haciendo información parlamentaria y he visto pocas como esta y hacía años que no veía una mano de bofetadas en 2 minutos, no te cupieron más como esta. ¿Cómo te preparas? Las mejores intervenciones, es igual que como cuando hablas ante un auditorio, ante un micrófono, a veces son las que no llevas escritas o las que no llevas pensadas. Es que en este caso es muy fácil. Sí, y bueno, y sobre todo que es que no nos van a callar, es decir, es que el Partido Socialista podrá aprobar una amnistía, podrán hacerle una condonación fiscal a Cataluña, pero lo que no vamos a hacer es callarnos, porque eso es lo que nos queda a los ciudadanos, o los que en este momento tenemos una representación parlamentaria, es alzar la voz en nombre de los millones de españoles que están en contra de lo que está pasando. Y nosotros tenemos en la Asamblea de Madrid a Juan Lobato, que es el secretario general, el presidente de los socialistas madrileños, que es un señor que va como de muy moderado, de muy buenas formas, pero es el delegado de Sánchez en la Asamblea de Madrid y además es senador y va a votar a favor de la amnistía. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que nos pide la gente por la calle es confrontar con ellos y al menos decirles las verdades del barquero. Por lo tanto, pues bueno, el señor Lobato vino a decirle a la presidenta en un tono supuestamente muy conciliador que él venía con propuestas. Y claro, eran propuestas pequeñitas y de carácter económico. Y yo ahí pensé, digo, bueno, vamos a decirle las propuestas de verdad. Y es que el nuevo ministro de Cultura con K, porque es de Podemos, no es que dice que un lustro son 25 años. Ese mismo. Pues este ministro, que es de los antisistema, pues quiere expoliar el Museo del Prado. Por ejemplo, no se están reformando los cuarteles de la Guardia Civil en Madrid. Por ejemplo, los fondos europeos de los que tanto presume el gobierno de España se reparten de manera absolutamente desigual, perjudicando a Madrid. Por supuesto, lo de cercanías, donde no se invierte. Así que yo lo que le dije al señor Lobato es que si tenía una lista de propuestas, yo me ofrecía ampliársela con las que de verdad importan a los ciudadanos. Está claro. Ayer os recordaba que, para los que no seáis de Madrid, hablando de las macarradas de Óscar Puente, de este que va a ser el ministro un ratito por la tarde, hasta que al sátrapa norcoreano pues se le ponga otra cosa iba a decir en la nariz o en las narices, en la cabeza, y le arroje como a un Kleenex. Digo que a cuenta de eso os recordaba que en 14 días, corrígeme Ignacio si me equivoco, ha habido 3 descarrilamientos en 3 líneas distintas de cercanías. Yo es que vivo al lado del Retiro, muy cerquita de Atocha, y aunque solo sea por la aproximación, me llega el reintegro del ruido y del cabreo ciudadano, mientras el gobierno de España no hace absolutamente nada. Porque tenemos a un tipo de ministro que está todo el día en Twitter, bloqueando gente en Twitter. Y encima le echa la culpa a Ayuso, que lleva un ratito por la tarde, pero si esto de las cercanías de Madrid es desde hace años y años y años y es competencia del ministerio, me da igual cómo lo llamen, transportes, fomento, movilidad o la madre que parió a Pareque. Bueno, es que llevamos 3 descarrilamientos. Mira, nosotros llevamos años diciendo en la Asamblea de Madrid y en los medios de comunicación que la falta de inversiones que provoca en el día a día de los ciudadanos que siempre lleguen tarde, que haya una avería, que el tren se tenga que parar, que tenga que llegar unos técnicos para volver a encarrilarlo, que esos incidentes acabarían convirtiéndose en accidentes. Por suerte, los 3 descarrilamientos que hemos tenido no ha habido que lamentar, por supuesto, víctimas ni daños personales. Pero es que vamos a acabar ahí. Es que el Ministerio lleva, desde que llegó al gobierno en 2018, sin invertir en los cercanías de Madrid. Y eso, que en 2018 el Partido Popular diseñó un plan de inversión de cercanías que incluía la reforma de las vías, que incluía la compra de trenes, en definitiva, una mejora global de toda la red. Y según llegó el gobierno socialista a la Moncloa, cogieron los 5.000 millones de euros que el Partido Popular había dejado presupuestados para inversiones de cercanías de Madrid y los destinó a Cataluña. Y es los años de falta de inversión es lo que está provocando no solamente los retrasos y las incidencias, sino ya y desgraciadamente en las últimas semanas los accidentes de los trenes. Pero la culpa la tiene Ayuso, la facha es Ayuso, la que ha hecho no sé qué cosas en las residencias, Pablo Iglesias, es Isabel Díaz Ayuso, etcétera, etcétera. Oye, cuéntame, porque yo no lo he visto en ningún medio de comunicación, seguramente la mayoría de los madrileños, yo sigo cogiendo el metro casi todos los días, no lo saben. ¿Qué está pasando en la línea 3? Bueno, la línea 3 ahora mismo se está haciendo una gran reforma, es decir, la línea 3 que va a unir el Casar
lo que va a dar es un servicio a millones de madrileños, que es verdad que actualmente utilizan una de las vías más antiguas, y es que el Partido Popular de Madrid considera que no solamente hay que hacer una buena inversión, el Cercanías fue una muy buena inversión en su momento. He dicho el metro, perdón, gracias a mis compañeros de realización. Línea 3, evidentemente el metro de Madrid es competencia de la comunidad. Entonces, línea 3 de cercanías. En la línea 3 de metro nosotros estamos haciendo una inversión que es lo que contrasta con la línea C3 de cercanías. Es decir, la línea 3 está de obras y se está mejorando porque lo que te decía, ¿no? Nosotros consideramos que una buena inversión tiene que ir acompañada, una buena infraestructura tiene que ir acompañada de buenas inversiones y a lo largo del tiempo. El problema, y esto lo sabe cualquier gente que utilice en el día a día cercanías, que son millones de madrileños, la falta de inversión en las propias vías y en los elementos de seguridad que se van desgastando hace que cada 2x3 den fallos, que los trenes tengan que parar y que alguien que normalmente tardaba, por ejemplo, para ir desde Móstoles, es que esta mañana ha vuelto a ver incidentes en Móstoles, alguien que tardaba, por ejemplo, 20-25 minutos en llegar a Atocha, ahora esté tardando más de 1 hora u hora y media, en lo que es un perjuicio en la vida diaria de todos. Y fíjate, Eurico, ahora que me mencionabas el metro, me sirve para hacer una comparación. En Madrid tenemos 2 sistemas de transporte ferroviario. El Cercanías, que gestiona el gobierno de Sánchez, y el metro, que gestiona el Partido Popular. Pues bien, el metro es el segundo más extenso de Europa y es el metro que tiene la valoración de los usuarios más alta de toda Europa, el que tiene la mayor puntualidad, el que tiene la mayor calidad, y eso los usuarios lo reconocen. Y por el contrario está el Cercanías, que es el que gestiona Sánchez, que debido a la falta de inversiones es el más impuntual de Europa y se está convirtiendo, desgraciadamente, en el más inseguro. Está meridianamente claro. Oye, por resumir, es decir, ¿esto de qué va al final? Y os lo hemos contado muchas veces. Va de lo siguiente. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya van 3 convocatorias electorales consecutivas, no ha hecho más que crecer. Yo recuerdo las primeras elecciones, en 2019, que prácticamente pues se reían de ella o pretendían ridiculizarla, tal, que si no estaba preparada, que si no sé qué y tal. Presidenta. Las segundas elecciones, presidenta. Le faltaron 3 escaños para la mayoría absoluta. Terceras elecciones, 71, ¿verdad? 71 escaños y subiendo. La izquierda, lo he dicho muchas veces de broma, Ignacio, no va a pasar, no va a conseguir Madrid por las urnas, evidentemente, de otra forma no sé, ni entrando por la ciudad universitaria, y nos tienen tanta rabia los madrileños que son capaces de llegar los socialcomunistas, en coyunda con sus socios golpistas y proetarras, de decretarnos un 155 como hicieron en pandemia solo para Madrid. Y ni aun así han conseguido no ya menoscabar un ápice de la popularidad y el éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso, sino la impecable gestión de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo es el motor de España, las cosas como son. Ojalá ya quisieran. ¿Cuántos amigos tengo vascos, sobre todo muchísimos vascos, que me dicen, ojalá tuviéramos Carlos García a veces me lo dice, ojalá tuviéramos un Ayuso aquí en el País Vasco? Bueno, es que para nosotros, para el Partido Popular de Madrid, lo primero es la defensa de los intereses de quienes nos han votado, de los madrileños en su conjunto, pero también de quienes nos han votado, que lo que nos dicen es que no le permitamos los atropellos que el Partido Socialista constantemente hace contra Madrid. A veces la memoria es frágil, pero es que en estos últimos años Sánchez decretó un 155 exclusivo para cerrar Madrid durante unos puentes. Es que los fondos europeos, que son dinero de los europeos, aunque Sánchez se lo intente apropiar, se distribuyen de manera absolutamente desigual, perjudicando de manera deliberada a Madrid por parte del Ministerio de Economía y por parte del Ministerio de Hacienda. Es que, por ejemplo, las inversiones en cercanías las dejamos presupuestadas el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy y nos las han quitado. Y así suma y sigue con todo. Pero mientras el gobierno de Sánchez nos ataca, el gobierno de Madrid se dedica a gestionar y a solucionar los problemas de la vida diaria de los ciudadanos. Por ejemplo, es que durante los últimos años hemos tenido que soportar en la Asamblea de Madrid a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, atacando constantemente a la sanidad madrileña. ¡Qué cruz! Cuando la sanidad madrileña es de las mejores de Europa y lo reconocen todos los rankings internacionales. Y esto no es que lo digamos en el Partido Popular, es que, por ejemplo, las listas de espera quirúrgicas, que es lo que más nos importa a todos cuando uno tiene una enfermedad y le tienen que operar, que es un momento de dificultad personal, la Comunidad de Madrid ha trabajado mucho en la contratación de profesionales y en la construcción de hospitales para que sea la más baja de toda España, la más baja de todas.
y teníamos que escuchar a Mónica García atacando constantemente a nuestra sanidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que los ciudadanos no compran la mercancía averiada y el discurso falsario de la izquierda, ni de Más Madrid, ni del Partido Socialista. Y por eso, desde el año 2018, el apoyo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular de Madrid no ha hecho sino crecer entre los madrileños. Así es, y además se equivocan quienes busquen en este punto y hora un enfrentamiento. Yo creo que ya han desistido en los últimos meses de esa campaña por absurda y por irreal, porque no la compra nadie, salvo los enemigos o los propagandistas, de buscar enfrentamientos entre Génova y Sol, entre la dirección de Alberto Núñez Feijóo, la dirección nacional, e Isabel Díaz Ayuso, porque con eso no hacen más que evidenciar pues su impotencia, su impotencia política. Oye, no quiero despedirte sin hacerte o dejarte alguna cuestión de ámbito, eso sí, nacional. Hoy, martes, para que nos veáis en tiempo real, martes 12 de diciembre de 2023, pues empieza la tramitación, hoy empieza a visualizarse el golpe, hoy empieza la tramitación parlamentaria de la ley de golfos, vagos y maleantes, la ley de amnistía, eso sí, solamente si son, bueno, proetarras, en este caso, golpistas, malversadores o independentistas catalanes. Bueno, desgraciadamente hoy es un día muy triste porque esta tarde comienza en las Cortes la tramitación de la ley de amnistía. Esta ley de amnistía es una ley que es profundamente corrupta, porque es corrupción moral. Intercambiar poder, que es lo que ha conseguido Sánchez, a cambio de inmunidad, que es lo que va a conseguir Puigdemont, es corrupción moral en todos los términos. Moral y, si me apuran, un poquito económica, porque les van a dar el 100% del IRPF, les quieren condonar 15.000 millones de euros, es decir, es corrupción al final. Y si me permites, otra corrupción más aún, que es que también van a amnistiar los delitos de malversación de caudales públicos. Es que lo que ocurrió en Cataluña no fue solamente que los líderes y las instituciones independentistas atropellaron los derechos de todos los españoles y de los catalanes con sus leyes, sino que además destinaron dinero público del que cuesta mucho pagar, porque pagar impuestos cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo a los españoles. Sí. Ese dinero lo destinaron a fines ilegítimos a sufragar la independencia, y el Tribunal Supremo les condenó porque dijo que eso era corrupción, malversación de caudales públicos. Pues esa malversación también va a quedar desgraciadamente amnistiada con la ley que os empieza a tramitar en las Cortes. Así es. Ignacio Catalá, diputado del Partido Popular, del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, que he tenido mucho gusto en tenerte por aquí, que espero que no sea la última vez que te acerques a Periodista Digital, y a seguir dando caña, hombre, que además los madrileños lo agradecen y todos los españoles envidian a Madrid, y con razón. Un abrazo a todos los que nos veáis fuera de Madrid, sobre todo si lo hacéis desde comunidades que siguen teniendo que sufrir la bota del socialcomunismo en sus cabezas, que espero, pues en fin, hombre, va a durar un poco más, pero espero que sea lo menos posible. Ignacio Catalá, encantado de estar aquí. Que me alegro mucho. Gracias también a todos vosotros. Quedaros unos minutos y comienza nuestro formato económico, Generación Euro.